o sea, no se suicidó. Allende combatió hasta el final y dio su vida por la causa, y toda la evidencia demuestra que él fue acribillado y rematado. Escribí junto con el doctor Luis Rabanal el libro Allende, yo no me rendiré, la investigación histórica y forense que descarta el suicidio, de Editorial Seibo el año 2013, y la segunda edición salió hace poco tiempo. Bueno, ahí damos a conocer un sinnúmero de antecedentes que no fueron incorporados a la causa judicial llevada a cabo por el ministro Mario Carroza, y que terminó con la sentencia en enero de 2014 que señala que el presidente Allende se suicidó y que no hubo combate en la moneda, que se rindió. Y realmente todo eso es absolutamente falso, o sea, y es lamentable que todavía la institucionalidad chilena y los medios sigan acogiendo la versión emanada por la Junta Militar, que si se caracterizó por algo es por hacer montaje y por mentir. En el caso de Allende es el más grande montaje de la dictadura. Evidentemente para el ejército no se adecuaba a sus propósitos que ellos hayan asesinado al presidente Allende. Y siempre ellos pensaron que con una embestida aérea y por tierra del ejército, carabineros, de la Fuerza Aérea, era imposible que él no se rindiera. Lamentablemente para ellos, el presidente no se rindió nunca y combatió con su escolta del GAP y con la escolta de investigaciones y con algunos asesores personales, a pesar del bombardeo aéreo, a pesar de las bombas lacrimógenas, a pesar de los disparos de los tanques gigantescos Sherman y de la infantería. Él resistió hasta el final para darnos un ejemplo de dignidad y de que es posible, a pesar de la diferencia de poder, de fuerzas, enfrentar a un enemigo para dar una señal al pueblo de Chile. Pero evidentemente nuestra investigación no se ha ido por el lado histórico, o sea, por el lado más que nada político, sino que ha sido una investigación que se ha restringido específicamente a investigar los hechos que han sido callados. Y en el ámbito forense está pero absolutamente claro y no ha sido controvertido los informes emanados por el doctor Luis Rabanal, que fue premiado en el Congreso Mundial de Medicina Forense, la máxima instancia de esta disciplina, en octubre de 2014 en Seúl, Corea, justamente por sus trabajos sobre la muerte del presidente Allende. Y lo que está totalmente claro es que el cráneo del presidente tiene 2 disparos de bala, uno de arma corta, que tiene el año 2011 el perito Luis Rabanal, perito químico, describió en la zona periorbitaria del ojo izquierdo, digámoslo así, de la frente, rastros de plomo, bario y antimonio, es decir, pólvora, concordantes con un disparo hecho a corta distancia. O sea, un perito químico de la PDI, y resulta que el director del Servicio Médico Legal y el juez Mario Carroza le pidieron que cambiara ese informe un día después que él lo había emitido. Él hizo un segundo informe, pero anexó el primero, y además señaló esta situación de que el juez le había pedido que cambiara el informe. Y esto es como un hecho histórico importantísimo que los medios chilenos se han negado a difundir. O sea, nosotros decimos, bueno, nosotros no estamos dando una hipótesis, no estamos una nueva elucubración de lo que sucedió, estamos brindando antecedentes. Y este disparo en la frente es coherente y concordante con un disparo descrito en la autopsia de 1973, que tiene en la parte posterior de la bóveda craneana un orificio de salida tallado a bisel externo, como dice exactamente aquel informe de autopsia. Entonces, él tiene un disparo en la frente que salió por la parte posterior, y resulta que ese antecedente tan importante en el fallo final de la causa es puesto a pie de página como que si fuera un detalle. Es una cosa absurda. Entonces además, la autopsia de 1973, las ropas interiores del presidente Allende, es decir, el calzoncillo y la camiseta, aparecen descritas como abundantemente impregnadas con sangre. O sea, tiene mucha sangre en su ropa interior. Esto quiere decir que recibió disparos en la zona, uno o más disparos en la zona del abdomen, y bueno, y todo esto ha sido callado. Y más encima, en la autopsia de 2011, resulta que estas ropas aparecen sin sangre. O sea, ¿qué pasó? Si la autopsia del 73 estas ropas tenían sangre, ¿cómo en el 2011 no tenían sangre? Entonces, pero además hay un cúmulo de otros antecedentes, y quizás el más importante es que es la fotografía, una de las pocas fotografías, una de las 2 fotografías que se conocen
que se filtraron de alguna forma de las sacadas por la Policía de Investigaciones aquí el 11 de septiembre, que muestra el cuerpo del presidente Allende sobre un sofá con la metralleta, el AK-47 sobre sus piernas y sin ninguna mancha de sangre en el pecho, en circunstancias que una persona que estando sentada se dispara con un fusil en la barbilla, realmente brota la sangre a borbotones, pero en el caso del presidente Allende eso no existe. ¿Y eso qué significa? Que el disparo fue hecho cuando él estaba muerto o en otra posición. Y bueno, y la evidencia más clara de que esto es una mentira es que todo el material fotográfico y audiovisual que se registró aquel día fue ocultado por los medios. O sea, el Mercurio no dio a conocer la foto de aquella jornada, siendo que el periodista y fotógrafo Lira, Enrique Lira, entró a La Moneda, y Claudio Sánchez con el equipo de Canal 13 hizo lo propio y nunca se han dado a conocer esas imágenes. Entonces, si hubiera sido cierto la versión oficial de que el presidente se rindió y se suicidó, la dictadura lo único que hubiera hecho es dar a conocer inmediatamente todos los antecedentes y no se hubiera demorado 24 horas en elaborar la versión respecto de su muerte. Entonces, pero lamentablemente la historia ha sido construida acá en Chile por los grupos de poder y todavía sigue siendo así. Hace pocos días Televisión Nacional transmitió un reportaje sobre los montajes de la dictadura, pero es un pequeño granito que ellos hacen después de 42 años de... ¿Y qué pasa con el caso de Allende? ¿Por qué no se han dado a conocer estos antecedentes? ¿No es importante darlo a conocer? ¿No es importante dar a conocer acaso que el general Javier Palacio en una entrevista a pocos días del golpe le señala a unos cineastas de Alemania Oriental que lo engañaron y que le hicieron creer que eran de Alemania Federal en tiempos de la Guerra Fría? Y le señala que el presidente Allende combatió hasta el final. Palacio dice que Allende combatió hasta el final y resulta que la versión oficial dice que Allende se rindió. Y eso ni siquiera se incorpora a la causa. Además, existen otros importantes antecedentes, como la investigación judicial del fiscal Eugene Proper, que analizó, que investigó la muerte del ex canciller Orlando Letelier en Washington en 1976. Y él en 1980 escribe el libro Laberinto, donde señala que oficiales que Manuel Contreras le dijo a Robert Scherer, jefe del FBI en Argentina, que el autor del acribillamiento a Allende fue el oficial René Rivero y que gracias a ese hecho fue ascendido y fue enviado en misiones especiales a Estados Unidos. Entonces, este antecedente también relevante no se incorpora al fallo de la causa y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del fiscal que investigó la muerte de Orlando Letelier en Washington. Entonces, aquí se construyó una historia donde el elemento central es el relato del doctor Patricio Gijón, uno de muchos testimonios, pero resulta que ese es el testimonio que la dictadura privilegió, pero además ni siquiera, y lo que la gente no tiene idea, es que el doctor Gijón dio varios testimonios, uno de ellos el 11 de septiembre de 1973 y posteriormente el 20 de septiembre de aquel mismo año, que fue dado a conocer por el entonces director de investigaciones Ernesto Baeza. Y ahí se señala en el primero dice que iba saliendo de un salón y que al darse vuelta vio que el cuerpo de Allende se recostaba y que al acercarse se dio cuenta que se había disparado. Pero ya en el del 20 de septiembre de 73, dado a conocer por Baeza, dice que iba bajando, que Allende se rindió, que le ordenó que todos se rindieran, que él iba a ser el último en salir y que Gijón se devolvió para buscar su máscara de gas. Si estamos en una guerra, si esto es una burla, ¿quién puede creer que en un edificio que se estaba incendiando, bombardeado, lleno de gases lacrimógenos, una persona va a ir a buscar una máscara de gases como un recuerdo para sus nietos porque él nunca había estado en una guerra? O sea, así se ha construido la historia y lamentablemente aquí nadie critica nada, o sea, todo se asume como, o sea, estoy hablando de los medios fácticos, como si esto fuera totalmente normal. Y en ese momento en que él se devuelve, vio cómo Allende se disparaba 1 o 2 tiros porque no escuchó y que sus sesos volaban así y se esparcían por las murallas del Palacio de la Moneda. Entonces, y el otro elemento clave fue la autopsia, pero resulta que la autopsia fue desarrollada en el laboratorio
en el pabellón de otorrinolaringología del hospital militar. Pero si eran los militares los que querían que no se supiera la verdad sobre lo que había sucedido. Y resulta que ese informe recién, y esto no se puede entender, vino a ser conocido el año 2000. El golpe fue el 73 y recién en el 2000 se conoce la autopsia de Allende. Y a pesar de la presión que recibieron los médicos, porque fue una autopsia que fue realizada con militares armados que custodiaron la autopsia, uno de ellos, el doctor Tobar Pinochet, describió el orificio de salida de bala que tenía, así, que daba cuenta que en el fondo a Allende primero se le disparó un tiro de gracia, probablemente antes se fue acribillado, se le disparó el tiro de gracia y después, para simular el suicidio, se le puso un disparo en la barbilla que le provocó estallido de cráneo. Tenemos que tener en consideración que los disparos con arma corta producen orificio de salida y las armas de gran potencia como el AK-47 producen estallido de cráneo. Entonces se le disparan con arma corta y después se simula el suicidio. Nosotros en nuestra investigación no aseveramos quiénes fueron los autores, pero damos a conocer importantes testimonios que dan cuenta que el general Javier Palazzo pudo ser el autor del tiro de gracia.